El zumbido constante de los servidores y el tenue olor a ozono eran la banda sonora de la vida de Alex Chen. Con 22 años, Alex era un estudiante de doctorado en física teórica en la prestigiosa Universidad de Stanford, un joven brillante con el cabello castaño rebelde que a menudo se caía sobre sus gafas de montura fina, y unos ojos inteligentes que siempre parecían estar calculando el universo. Su mente era un torbellino de ecuaciones, teorías de cuerdas y la búsqueda de una unificación de las fuerzas fundamentales. Alex era conocido por su entusiasmo desbordante por la ciencia, su insomnio crónico alimentado por el café y su obsesión con el Proyecto Cronos, una investigación personal sobre las anomalías espaciotemporales que rozaba los límites de la ciencia conocida y la ciencia ficción. Su mentor, el renombrado Dr. Aris Thorne, un físico veterano y excéntrico, veía en Alex una chispa de genio, aunque a menudo se preocupaba por la intensidad con la que su joven pupilo se sumergía en sus teorías más audaces. Era el 5 de marzo de 2025. El Laboratorio de Física de Alta Energía de la universidad, una instalación de vanguardia con equipos que costaban millones, era el segundo hogar de Alex. Había pasado las últimas semanas obsesionado con una serie de fluctuaciones energéticas anómalas que había detectado en uno de los aceleradores de partículas en desuso del laboratorio, un modelo más antiguo pero aún funcional, que él usaba para experimentos menores. Creía que estas fluctuaciones no eran ruido de fondo, sino la firma de microsingularidades o burbujas de tiempo a pequeña escala, tal como lo predecía su teoría del campo de disonancia temporal, TFDT. El Dr. Thorne había expresado su escepticismo, pero le había permitido a Alex usar el equipo, advirtiéndole sobre los peligros de jugar con el tejido de la realidad. La noche del 5 de marzo, Alex envió un correo electrónico al Dr. Thorne a las 11:47 de la noche. El asunto era lo tengo. TFDT validada. El contenido era una serie de códigos y datos crípticos, terminando con una frase inquietante: la resonancia es inestable. Necesito recalibrar el enfoque gravitacional. No te alarmes si hay un pequeño parpadeo. Estaré de vuelta antes del amanecer. Al día siguiente, 6 de marzo, a las 8 de la mañana, el Dr. Thorne llegó al laboratorio. El laboratorio estaba en silencio, excepto por el zumbido habitual de los equipos. El ordenador de Alex estaba encendido, mostrando una pantalla con gráficos complejos que se movían erráticamente. Su silla estaba volteada, como si se hubiera levantado de repente. Su mochila estaba en el suelo, con una taza de café a medio beber al lado. Pero no había rastro de Alex. Su teléfono móvil, una pieza vital en la era digital, estaba sobre la mesa, cargándose. El Dr. Thorne sintió un escalofrío. Conocía la obsesión de Alex, pero esto era diferente. Intentó llamarlo. El teléfono sonó en la mesa. No había ninguna nota de «volveré pronto» o «salí a desayunar». Era como si se hubiera desvanecido en el aire. A las 9 de la mañana, el Dr. Thorne notificó a la seguridad de la universidad, y poco después, a la policía de Stanford. La investigación inicial fue desconcertante. El laboratorio era una zona de acceso restringido, con cámaras de seguridad en todas las entradas y pasillos. Las grabaciones de la noche del 5 de marzo fueron revisadas exhaustivamente. Mostraron a Alex entrando al laboratorio a las 7 de la tarde, trabajando diligentemente hasta las 11:50 de la noche. Las cámaras lo captaron moviéndose por el laboratorio, ajustando el acelerador de partículas. A las 11:51:32 de la noche, la cámara que apuntaba directamente a su estación de trabajo lo mostró inclinándose sobre un panel de control. Se escuchó un breve y agudo zumbido, seguido de un destello azul pálido que llenó la habitación por una fracción de segundo. Cuando el destello se disipó, la imagen mostró el laboratorio vacío. Alex no estaba allí. No había puertas abiertas, no había ventanas rotas, no había signos de forcejeo. Simplemente, desapareció. La policía de Stanford, desconcertada, contactó al FBI. La agente especial Olivia Vance, una investigadora pragmática con un fuerte escepticismo hacia lo paranormal, tomó el liderazgo del caso junto con un equipo de especialistas. Su primera conclusión fue que las cámaras debían haber sido manipuladas, o que Alex había encontrado una forma de salir sin ser detectado. Sin embargo, los técnicos de seguridad de la universidad confirmaron que el sistema de vigilancia era de última generación y no había sido alterado. El Dr. Thorne, por su parte, proporcionó los correos electrónicos de Alex y sus notas sobre el Proyecto Cronos, explicando la teoría de las burbujas de tiempo.
La agente Vance escuchó con escepticismo profesional, pero tomó nota de la obsesión de Alex. La búsqueda se centró en el laboratorio. El equipo forense peinó cada centímetro, huellas dactilares, fibras, ADN. Todas las huellas pertenecían a Alex o al personal autorizado del laboratorio. No había evidencia de terceros. El acelerador de partículas fue examinado por expertos en física. Encontraron anomalías, residuos de energía residual que no deberían estar allí, lecturas de fluctuaciones gravitacionales inusuales y una pequeña pero detectable distorsión magnética en el área donde Alex fue visto por última vez. Los científicos que lo examinaron no tenían explicación. Las teorías se dispararon. Desaparición voluntaria, descartada por todos los que conocían a Alex. No tenía problemas financieros, personales, ni motivo para desaparecer. Su teléfono quedó en el laboratorio. Era inconcebible. Secuestro, improbable. No había señales de forcejeo, ni puertas rotas, ni demandas de rescate. ¿Cómo alguien podría secuestrar a una persona en un lugar tan vigilado y hacerla desaparecer sin rastro ni que las cámaras lo captaran? Accidente en el experimento, la teoría más inquietante para el Dr. Thorne. ¿Pudo Alex haber abierto accidentalmente una singularidad, una grieta en el espacio-tiempo, y haber sido absorbido por ella? La agente Vance, inicialmente, consideró esto como ciencia ficción peligrosa. La noticia de la desaparición de Alex Chen se convirtió en un fenómeno mediático. El físico que desapareció en un destello era el titular. La comunidad científica se dividió, algunos lo descartaron como una broma o un truco publicitario, otros se sintieron intrigados por las implicaciones de su investigación. Los padres de Alex, inmigrantes de primera generación que habían sacrificado todo por su hijo, estaban destrozados. Se unieron a las súplicas públicas por cualquier información. El caso se estancó. La agente Vance no podía cerrar un caso sin un cuerpo, pero tampoco tenía pistas. Los fenómenos inexplicables en el laboratorio no eran pruebas en un tribunal. 5 años después, el 12 de septiembre de 2030, la Universidad de Stanford estaba preparando la demolición del antiguo laboratorio de física para construir una nueva instalación de nanotecnología. El acelerador de partículas, el epicentro del misterio, iba a ser desmantelado. Un equipo de ingenieros estructurales estaba realizando las últimas revisiones antes de la demolición. Al inspeccionar la pared detrás de donde se encontraba el panel de control de Alex, detectaron una anomalía inusual en la composición molecular del concreto. No era un agujero, sino una huella de energía residual, como si algo hubiera pasado a través de la pared a nivel atómico, dejando una marca. La marca tenía la forma aproximada de un cuerpo humano. El hallazgo fue reportado de inmediato a la agente Vance, quien, a pesar de los años, nunca había olvidado el caso de Alex. Convocó al Dr. Thorne y a un equipo de físicos de vanguardia para examinar la anomalía. Los análisis confirmaron que era una huella de desplazamiento cuántico, una alteración del espacio-tiempo a nivel subatómico, la misma que Alex había estado investigando. No había sido una manipulación de las cámaras. Alex realmente había desaparecido en un destello. La investigación se centró entonces en la posibilidad de que Alex no hubiera desaparecido completamente, sino que hubiera sido teletransportado o desplazado temporalmente. El Dr. Thorne, ahora con un renovado sentido de urgencia, se obsesionó con el proyecto Cronos de Alex. Examinó cada dato que Alex había dejado, cada línea de código, cada nota. Descubrió que Alex había estado trabajando en una frecuencia de estabilización que intentaba contrarrestar la inestabilidad de las burbujas de tiempo que había detectado. Su hipótesis era que Alex, en un intento de calibrar el acelerador con su propia teoría, había logrado abrir un portal, un pequeño agujero de gusano, pero no lo había estabilizado del todo. En lugar de teletransportarse a otro punto en el espacio-tiempo, había sido difuminado o dispersado a través del tiempo y el espacio. El Dr. Thorne pasó los siguientes 6 meses reconstruyendo el experimento de Alex, utilizando los datos recuperados de su ordenador y sus propias vastas habilidades. Construyó un modelo computacional que simulaba el evento. La simulación era inquietante, mostraba a Alex parpadeando fuera de la realidad, su materia descompuesta y luego reformada, pero con una pequeña desviación. La simulación indicó que, si se reformaba, sería en un lugar y un tiempo ligeramente diferentes. La clave estaba en el concepto de resonancia, el último mensaje de Alex. El Dr. Thorne llegó a una conclusión audaz: Alex no se había desvanecido por completo.
Había sido desplazado a un estado de disonancia temporal, una especie de limbo cuántico, y la huella en la pared era un eco de su paso. Si había una manera de atraerlo de vuelta, era recreando las condiciones exactas del experimento, pero con la frecuencia de estabilización que Alex no había logrado aplicar a tiempo. El Dr. Thorne obtuvo permiso de la universidad para usar el acelerador de partículas por última vez antes de su desmantelamiento. La agente Vance, aunque escéptica, había visto suficiente en este caso para confiar en el juicio del Dr. Thorne. Era la última esperanza. La noche del 20 de septiembre de 2030, el laboratorio estaba lleno de tensión. El Dr. Thorne, con un equipo reducido de científicos y la agente Vance observando, se preparó para replicar el experimento de Alex. La atmósfera era casi eléctrica. El equipo de Thorne calibró el acelerador, ajustando las frecuencias a los parámetros calculados por Alex, añadiendo la frecuencia de estabilización recién descubierta. A las 11:51:32 segundos de la noche, el momento exacto de la desaparición de Alex, el Dr. Thorne activó el acelerador. Un zumbido, más potente esta vez, llenó la habitación. Las luces parpadearon. Se escuchó un fuerte estallido de energía, mucho más brillante y contenido que el destello original. La agente Vance y los demás se cubrieron los ojos. Cuando el resplandor se disipó, la atmósfera en el laboratorio era diferente. Había una ligera vibración en el aire, y el olor a ozono era más intenso. Y luego lo vieron. En el mismo lugar donde Alex había desaparecido, una figura se materializó lentamente. No era un regreso instantáneo, sino una especie de reconstitución molecular. Partículas de luz y energía se unieron, formando la silueta familiar. Con un último pop sordo, Alex Chen estaba de pie allí, desorientado, con su cabello desordenado y sus gafas ligeramente torcidas. Su expresión era de confusión, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Llevaba la misma ropa que la noche de su desaparición, aunque ligeramente empolvada. Dr. Thorne, susurró Alex, su voz ronca. Creo que lo logré. ¿Cuánto tiempo he estado? Parpadeando. El laboratorio estalló en una mezcla de alivio y asombro. Alex estaba de vuelta. Estaba vivo. Lo que Alex relató fue aún más sorprendente. No había estado en otro lugar, ni en otro tiempo de forma lineal. Había estado en un estado de superposición cuántica, una realidad alternativa donde el tiempo y el espacio no existían de la misma manera. Percibió fragmentos, ecos de conversaciones, destellos de futuros y pasados posibles, sensaciones de ingravidez y compresión. Había experimentado el universo como un campo de disonancia, tal como lo predecía su teoría. Para él, solo habían pasado segundos. Para el mundo real, habían pasado 5 años. El destello azul pálido fue su entrada a ese estado, y el estallido brillante del Dr. Thorne fue su rematerialización. La historia del regreso de Alex Chen fue un milagro científico. Se sometió a exámenes médicos y psicológicos exhaustivos. No había sufrido daños físicos permanentes, aunque su percepción del tiempo y la realidad había cambiado. Se convirtió en una sensación mundial, un testimonio viviente de los límites inexplorados de la física. Su investigación sobre el Proyecto Cronos y la TFDT fue validada, abriendo nuevas fronteras en la comprensión del espacio-tiempo. La agente Vance, finalmente, cerró el caso de Alex Chen. No con un cuerpo o un culpable, sino con un regreso que desafió toda lógica criminal. La ciencia, en este caso, había sido el misterio y la solución. Alex, con el Dr. Thorne a su lado, dedicó su vida a explorar las implicaciones de lo que había experimentado, no solo en la física, sino en la filosofía y la existencia misma. El laboratorio, antes un lugar de desaparición, se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la ciencia y el asombroso potencial de la mente humana para desvelar los secretos del universo, incluso si esos secretos nos llevan más allá de nuestra comprensión actual. Si esta fascinante historia de ciencia y misterio te ha cautivado y te ha hecho reflexionar sobre los límites de lo posible, por favor, dale un like y compártela para que más personas conozcan la increíble historia de Alex Chen. ¿Qué otro misterio científico o fenómeno inexplicable te gustaría que exploráramos en un futuro vídeo? Déjame tus sugerencias en los comentarios aquí abajo. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas inmersiones en lo desconocido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo es crucial para que sigamos trayéndote estas impactantes narrativas. ¡Hasta la próxima!